Muchas gracias por la presentación. Pues, como ya les comentaron, mi nombre es Gabriel Ayora, yo soy especialista en la parte de MicroStation de Bentley Systems. En un momento voy a empezar a compartir mi pantalla. Pues bien, el tema del que les vengo a hablar el día de hoy es de MicroStation para proyectistas BIM. Si bien MicroStation no es una herramienta que tenga capacidades BIM al 100%, sí que ofrece algunos flujos de trabajo que son propios de BIM. Probablemente le falten algunas cosas en cuanto a gerenciamiento, por ejemplo, de los flujos de trabajo para un plan de ejecución BIM formal como tal, pero sí que ofrece algunas capacidades para complementar, conjugación de disciplinas, cosas como esas, ¿vale? Entonces, un poco para quien no conozca de Bentley Systems es una casa de software que, al igual que muchas otras que están en el mercado, pues proporciona software para la ingeniería. En este caso tenemos múltiples soluciones como para estructuras, como para geotecnia, como para un sinfín de disciplinas, agua, incluso, que sé que tal vez hayan visto algunas de las presentaciones de mi colega Julio Isao, por ejemplo. Y pues la misión pues es mejorar la calidad de vida de todos nosotros a través del uso de estas aplicaciones. Como tal, pues tenemos un portafolio, como les comentaba, bastante amplio que cubre todo tipo de disciplinas y todo tipo de infraestructuras, energía, etcétera. Bien, en este sentido, apoyamos hacia la digitalización y la transformación digital de las empresas. Creo que en este momento, más ahora después de haber vivido toda la transformación digital y sobre todo porque estamos aquí presentes, ¿no? Al final en este webinario, pues podemos tener bien claro por qué es necesario empujar hacia la digitalización. Entonces, en la práctica actual, pues se pierde siempre un poco de información en cada paso. La parte de modelado de información de la construcción o BIM pretende que pues no sea el caso y se vaya aumentando sobre la información previa en cada etapa. No me detengo mucho más aquí. Ahora bien, un poco de lo que Bentley hace, hacia lo que Bentley está empujando fuertemente es el gemelo digital. Anteriormente vivimos una revolución al pasar de trabajar en respiradores a trabajar en herramientas que nos permitían trabajar de manera digital, los programas de diseño asistido por computadora. Actualmente nosotros en la región estamos viviendo esta transformación o tal vez esta revitalización hacia la parte de BIM. Sin embargo, el mundo ya se está moviendo hacia trabajar con un gemelo digital. No me detengo mucho aquí porque realmente no es el tema de esta presentación, pero sí solamente para que sepan que pues esto es hacia lo que Bentley empuja y hacia lo que empujamos todos con el gemelo digital, ¿vale? Incluido toda la parte de MicroStation. Por ello es muy importante, por ejemplo, para el gemelo digital, la interoperabilidad y toda la parte de interactuar con múltiples herramientas. Entonces, MicroStation en este sentido, pues cumple con la función de integración en la parte del gemelo digital y la unificación de procesos. Más aún, si estamos hablando dentro de un ecosistema único de Bentley, aquí tenemos una ventaja añadida y es que solamente trabajamos en un formato que es el mismo para todos los tipos de archivos que nosotros estemos trabajando. Si ustedes se fijan aquí en pantalla, pues podemos ver muchas herramientas, como es el caso, por ejemplo, de las herramientas de Autodesk. Si ustedes son familiares, están familiarizados con las herramientas de Autodesk, pues pueden darse cuenta de que todos estos formatos que están aquí, pues ninguno es parecido al otro. AutoCAD Civil 3D pues tiene un formato de DWG, Revit pues tiene su formato de RBT, Navisworks su formato de .nav, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí cuando hablamos de entre distintas herramientas dentro de un ecosistema de Bentley, pues no estamos hablando de distintos tipos de formato. Siempre es el mismo formato y siempre es un formato sin versionamiento, de tal manera que no importa, por ejemplo, si yo tengo, por poner un ejemplo, ¿no? Como lo hace, por ejemplo, Autodesk, AutoCAD 2021 y las personas con las que estoy trabajando tienen AutoCAD 2018. Van a poder ver los archivos que yo esté generando, aunque yo tenga la versión más nueva. En este caso, si trabajo en el mismo sentido con MicroStation. ¿De acuerdo? Ahora bien, pues para quien pueda pensar, pues MicroStation es muy interesante y todo, sí, claro, me gusta, pero ¿qué pasa con todas las personas con las que he trabajado, todos los planos, todos los proyectos que yo he hecho a lo largo de los años? Pues, ¿qué es lo que va a pasar con todo ello? Entonces, en este caso, Autodesk y Bentley hace ya bastantes años, desde 2008 aproximadamente, pues firmaron
un acuerdo de interoperabilidad para entregar lo que se le conoce como Real DWG. Esto es lo que representa para todas las personas que usan MicroStations la capacidad de poder guardar, abrir, entregar, modificar, etcétera, formatos de DWG sin ningún cambio notable para la aplicación, en este caso AutoCAD. Y aquí ya empezamos un poco en cuanto a lo que les comentaba acerca de MicroStation como una herramienta integradora en cuanto a un flujo de trabajo BIM. Vemos aquí un ambiente común de datos, un ambiente común de desempeño y un ambiente común de modelado. En este caso, MicroStation pues apoya precisamente en la parte de la creación de este ambiente común de modelado, porque como les comentaba, pues es utilizado como plataforma por múltiples herramientas. Sea que estemos hablando acerca, por ejemplo, de puentes o de edificios o de carreteras o de otras aplicaciones como piping, por ejemplo, las tuberías, siempre vamos a estar hablando al respecto del mismo formato de archivo. Es por ello que MicroStation pues da esa versatilidad para poder ser ocupado en múltiples proyectos, como es el caso, por ejemplo, de este edificio, o usado en proyectos de carreteras, o usado, por ejemplo, también en proyectos de plantas energéticas. Siempre vamos a estar hablando acerca de un mismo formato en todos estos casos, por ejemplo, y aunque a lo mejor estamos acostumbrados en otros ecosistemas a usar aplicaciones específicas para cada uno, si bien lo mismo sucede en Bentley Systems, la verdad es que aquí el formato de todos estos tres proyectos que estamos viendo es DGN. Entonces puede ser visto, puede ser modificado por MicroStation, se puede usar para sacar listas, cantidades, cronogramas, incluso ya conectándose con otras herramientas. Y algo que ayuda, pues, este ambiente común de modelado, pues, es a tener todas las disciplinas, si bien no dentro, digamos, no dentro de un único modelo, siempre, cuando menos no siempre, porque, pues, se vuelve algo bastante complejo, pero sí tenerlas cuando es necesario para sentidos de unificación, detección de interferencias, por ejemplo, y también, muy importante, pues, la generación de documentación, así como la generación de inteligencia a través de los datos que nosotros vamos recopilando acerca de todo este proyecto. Entonces, podemos generar tanto reportes como anotaciones inteligentes, como, eh, planos, por ejemplo, también inteligentes, pues mucho de ello es algo que estamos compartiendo actualmente en nuestras redes, en una serie de webinars en el que se trata cada uno acerca de las habilidades de lo que MicroStation ofrece. Como les comentaba, si bien MicroStation no es una herramienta que sea específicamente de BIM, pues sí ofrece algunas capacidades que apoyan para generar, pues, precisamente toda esta plataforma de interoperabilidad, como por ejemplo la información extendida o lo que son los item tags, por ejemplo. Aquí en MicroStation, pues una línea no necesariamente tiene que ser solamente una línea. Puede representar, por ejemplo, una guarnición, le podemos asignar la propiedad de guarnición y esa propiedad de guarnición la podemos sumar con otras líneas que tengan esa propiedad para ah, determinar la longitud de todas, por ejemplo. Y eso, por ejemplo, nos ayuda ya a cuantificar. Tiene también su componente de modelado 3D paramétrico, tiene las relaciones geométricas persistentes en esta parametrización. Podemos integrar los estándares, podemos producir los dibujos a partir de los modelos, muy similar a, por ejemplo, como haríamos en otras aplicaciones, como es el caso de Revit, por ejemplo, que se usa el modelo como punto central para generar los planos. En este caso, pues es exactamente lo mismo, nada más que sin distinción de cuál sea el modelo que estamos nosotros proyectando, ¿no? Como el caso de Revit, por ejemplo, pues va a tener alguna dificultad para generar un alzado de un perfil, por ejemplo, en curva, y a la vez tendremos que aplicar algo de especialización para definirlo, por ejemplo, en cuanto a la formación de su rasante, por ejemplo. Pero si hablamos de edificios, pues ahí vamos a estar muy bien. Sin embargo, MicroStation tiene esta capacidad de incluir o de abarcar todos los tipos de modelos. Vamos a ver algunas de estas capacidades conforme vamos avanzando. Entonces, para quien ya conoce, por ejemplo, MicroStation, pues puede saber que actualmente pues ofrecemos una mayor estabilidad, un referenciado mucho más robusto y también que apoya mucho más formal, igual nuevamente, hacia estas capacidades de BIM. Puede manejar nubes de punto mucho más grandes de una manera superior sin necesidad de tener una super máquina, como es el caso, por ejemplo, de las herramientas de Autodesk. Y en ese sentido, pues es muy solicitado, por ejemplo, por
topógrafos y por personas que hacen levantamientos de este tipo, sea con escáneres drones o con escáneres láseres fijos a automóvil o simplemente fijos como los de Leica, por ejemplo. Pues porque les permite manejar esta nube de puntos con exactamente el mismo hardware que tienen, sin necesidad de que se congele como pues, actualmente le sucede a AutoCAD o a Revit, por ejemplo. Y entonces dentro de esta estabilidad y esta optimización, pues apoya a la apertura también de archivos, a las mallas de realidad, etcétera, a un sinfín de flujos de trabajo que permiten pues manejar todo este tipo de proyectos de una manera mucho más eficiente. Y eso es un poco acerca de lo que me refería yo a la hora de generar los entregables a partir de los modelos. Todo lo que estamos viendo actualmente en batalla está generado con MicroStation, por ejemplo, este corte, estas anotaciones, los planos en sí. Y aunque si bien el modelado del edificio se realizó en Open Buildings, que es nuestra herramienta, la que sería equivalente a Revit, todo el corte, todo el modelado, toda la generación de planos, cantidades, por ejemplo, etcétera, puede ser hecho en MicroStation. Y pues al final ya vamos a comentar un poco también acerca del precio, entonces, pero van a verlo, ¿no? O sea, a una alternativa mucho más económica que lo que ofrece incluso AutoCAD, ya ni digamos Revit, ¿vale? Pues podemos generar igual videos, recorridos y todo lo demás, pues sin ninguna herramienta adicional. MicroStation incluye una herramienta que se conoce como LumenRT. Lo que LumenRT, por ejemplo, nos permite es crear estos recorridos virtuales y a la vez animarlos, por ejemplo, con personas, con autos, con árboles, con cosas. Por ahí, para quien esté más interesado, hay un webinar en línea donde tocamos más a fondo en este tema con mi colega Alicia Rodríguez, y ahí pueden incluso ver, ¿no? Cómo los árboles incluso se mueven por el viento. Esto sin necesidad, eso sí, de adicionar ninguna herramienta adicional, como puede ser el caso de otras herramientas. LumenRT ya está incluido de manera gratuita dentro de MicroStation. Entonces, no se necesita ninguna otra herramienta adicional para producir, por ejemplo, lo que estamos viendo actualmente en batalla. Pues esto creo que lo produce cualquier herramienta, pero ya cuando lo vestimos, cuando le ponemos personas, cuando le ponemos árboles, automóviles, etcétera, pues le damos una credibilidad mayor a nuestros proyectos y podemos crear estos recorridos visuales que son tan atractivos, sobre todo para personas que no estén tan familiarizadas con todos estos temas técnicos como pueden ser en algunos casos los tomadores de decisiones importantes, funcionarios gubernamentales, comunicación social, por ejemplo. Esa es otra cosa que se puede hacer, pues porque al final es mucho más fácil de entender una animación que un plano, como lo estamos viendo actualmente, ¿no? Entonces, cuando vemos también, proyectamos una carretera, pues podemos entender mejor cómo estamos bien, cómo está viviendo la carretera la persona que está haciendo ese recorrido actualmente. Entonces, estas bibliotecas, por ejemplo, de lo que hemos, esos automóviles, estos árboles, todo esto ya viene incluido dentro de MicroStation, sin la necesidad, por ejemplo, como les contaba, de tener una herramienta adicional. Por ejemplo, aquí incluso sobreponerlo a la realidad, a la malla de realidad, de lo que nosotros hemos capturado en campo para que podamos ver cómo va a quedar nuestro proyecto al final. Y todos estos eh, animaciones, por ejemplo, están basadas en las propiedades físicas también de los materiales. También incluyen en este sentido una gran biblioteca de materiales correctamente, físicos correctamente, perdón, que reflejan de manera adecuada la luz, quiero decir, como es el caso, por ejemplo, de superficies metálicas, superficies de concreto pulido, por ejemplo, pavimento, etcétera, cristal también, por supuesto. Entonces, en ese sentido se puede hacer una animación que sea mucho más verídica y mucho más que nos dé esa sensación de familiaridad de que lo que estamos viendo, pues es lo que va a quedar finalmente plasmado en campo. Mediante iModels, por ejemplo, PDFs, etcétera, también podemos compartir con otras personas lo que nosotros estamos proyectando en este respecto. MicroStation, por ejemplo, puede crear un iModel, que es lo como nosotros le llamamos al modelo ya conjugado del gemelo digital o el iTwin, como le llamamos nosotros, con todas las disciplinas, pero también puede crear PDFs, obviamente como hacen otras herramientas. Sin embargo, lo que MicroStation ofrece, además de crear este PDF, es crear este PDF 3D, donde se puede ver cómo la persona que recibe este PDF, sin necesidad de alguna herramienta adicional,
puede analizar el archivo, ver las vistas que le hayamos guardado, pero también generar sus propias vistas, aislar elementos, etcétera, etcétera. Sin embargo, es muy útil para compartir. Por ahí también tenemos algún webinar al respecto de esto. Realmente, MicroStation ofrece muchas capacidades que si tratáramos de ver todas dentro de una sola hora, pues nos llevaría mucho, estaríamos muy dificultados para poder mostrar todo en solamente una hora. En cuanto a la interoperabilidad, pues MicroStation puede abrir directamente 37 formatos de vector, tanto de Siemens como de Autodesk, como de otras herramientas en el mercado. No estoy hablando aquí de que lo puede importar, sino que lo abre como tal. MicroStation no necesita importar ningún DWG, lo puede abrir como tal, lo puede modificar y lo puede guardar de tal manera que la persona de la que recibimos ese DWG a la hora de que lo reciba de vuelta, pues no note absolutamente ningún cambio, sino simplemente las modificaciones que nosotros le hemos hecho. Admite 50 formatos de imágenes, puede consumir directamente los archivos ESRI o los archivos de shapefiles, los archivos de IFC, por ejemplo, que para quien esté familiarizado con un flujo de trabajo BIM, pues es el archivo de intercambio de la sociedad de Building Smart, de la cual Bentley también forma parte, ¿no? Entonces aquí permite también intercambiar incluso con otras herramientas de BIM, por ejemplo, como puede ser pues Revit, como puede ser Tecla, por ejemplo. Admite 17 formatos de nubes de puntos, por ejemplo. El formato de GN solamente ha cambiado una vez en el 2000 y soporta hasta 6 formatos pasados de DWG, porque ya ven que a AutoCAD le gusta cambiar su formato cada 3 años, por ejemplo. Ahorita actualmente yo creo que no estoy tan conectado con ello, pero ya no sé cada cuánto cambian su formato, pero pues con la finalidad de que vayan adquiriendo siempre la última versión. Entonces, aquí, pues continuando con el tema de la interoperabilidad, pues como les comentaba, puede abrir de Revit, puede abrir de Tecla, de Open Buildings, de Civil 3D, mediante el formato del ANTE XML. También puede integrar datos desde tablas de Excel, por ejemplo, para definir las características de algunos elementos, como los item types, que son más enfocados hacia la parte de BIM, donde podemos desde esta tabla de Excel seleccionar lo que se puede introducir como parámetro dentro de estas aplicaciones para poder generar un mejor flujo de trabajo mucho más rápido, sobre todo cuando tenemos muchas opciones. Entonces aquí, como pueden ver, en la parte de arriba se está trabajando en un formato de WG, se hace la modificación, se hace toda la parte de edición, etcétera, y se guarda el archivo y al final la persona que lo regresa o lo que lo tiene de vuelta, pues no nota absolutamente ningún cambio, ¿vale? Ciertamente hay algunas capacidades que no están permitidas cuando trabajamos en un modo de WG, porque pues el formato de DWG no es un formato que esté enfocado hacia la parte de BIM. Por ejemplo, no podemos incluir la parte de metadatos en una línea para que sea más que una línea, como les comentaba al principio. Y un círculo, por ejemplo, como en este caso, mucho más que un círculo. Entonces aquí, por ejemplo, vemos un círculo, pero podemos anotarlo basándonos en las propiedades adicionales que nosotros hemos definido, por ejemplo, para ese círculo, de tal manera que ese círculo o este cilindro represente ahora también pues un tanque de almacenamiento que nos pueda decir, de acuerdo a los datos que nosotros tenemos a la hora de anotarlo, pues mira, tiene este petróleo crudo, la clave de este tanque es tal y puede almacenar hasta tantos metros cúbicos. Todo esto basado en las propiedades que nosotros hemos definido y usando también esas propiedades, por ejemplo, podemos definir la visualización de tal manera que nosotros podemos diferenciar, por ejemplo, aquí en función de las propiedades, pues mira, yo quiero que me pongas en azul los que están almacenando petróleo crudo y en verde los que están almacenando ya la parte del petróleo un poco más refinado, tanto en 2D como en 3D, tanto para solamente visualizar como también para imprimir. Entonces, de esta manera, pues a lo mejor nos puede parecer algo sencillo, pero puede llegar a ahorrar mucho tiempo cuando tenemos proyectos complejos, lo que nos puede, por ejemplo, ayudar en un proyecto de piping a diferenciar de manera rápida, pues las tuberías que transportan líquidos de los que transportan gas, por ejemplo. Entonces, es muy útil en ese sentido. También usando esas mismas propiedades de lo que hemos definido nosotros para los objetos que llegan a ser mucho más, podemos generar estas tablas de tal manera que podamos determinar el volumen total, por ejemplo, que se almacena en la planta energética en ese momento. Podemos referenciar los planos unos a otros para entender nosotros mejor cómo se comporta el proyecto y cómo se relaciona entre sí, pero también, por supuesto, para entregar dentro de los mismos planos, de tal manera que podamos cumplir
con estos parámetros que necesitamos, estos requisitos de nuestros clientes, antes incluso de que nos los pidan. Esto, por ejemplo, pues ya es un ejemplo acerca de cómo se puede hacer toda esta anotación basándonos en propiedades, en este caso la parte de la visualización que nos permite, por ejemplo, a nosotros, pues lo que les comentaba, ¿no? Entender un poco mejor cómo se va basando en las propiedades. Podemos aquí crear planos, por ejemplo, para que se entienda mejor el proyecto o como nos lo pidan de acuerdo a los requisitos que necesitamos. Definir reglas de visualización, por ejemplo, para ese plano de tal manera que podamos estar seguros de que en ese plano la visualización es donde se va a quedar como la necesitamos. Y en los demás planos pues va a estar también conforme nosotros la vayamos necesitando. Aquí lo que llamamos nosotros un límite nombrado o named boundary, que nos ayude ya directamente dentro de este flujo de trabajo a crear directamente un plano, pero también podemos simplemente colocarlo para después agregarlo a algún otro plano o alguna otra ventana de tal manera que podamos acelerar nuestro flujo de trabajo. Estos límites nombrados, por ejemplo, también sirven, por ejemplo, para limitar el tamaño del modelo. Si bien MicroStation es sumamente estable y admite modelos de mayor tamaño, pues va a llegar un momento en el que incluso para MicroStation, pues va a llegar a ser muy grande el modelo, como puede ser el caso de ciudades o de carreteras de varios cientos de kilómetros. Entonces, estos límites numerados nos permiten también segmentar el proyecto para verlo de una mejor manera. Y aquí, por ejemplo, viene un poco ya resumido lo que les comentaba acerca de la anotación basada en propiedades. Aquí, por ejemplo, esta etiqueta, si ustedes la pueden ver en el texto, pues es genérica, pero a la hora de colocarla, pues ya permite definir todas estas propiedades que nosotros hemos definido de antemano. Y si nosotros cambiamos la etiqueta, pues automáticamente cambia las definiciones de ese texto, porque no es un texto que esté estático, sino que es un texto que es dinámico y lo que nos permite entender mejor lo que estamos haciendo, ahorrarnos pasos, por ejemplo, porque creo que todos podemos imaginar que es mucho más rápido simplemente ir poniendo una etiqueta y otra, a andar cambiando, ¿no? Este es el tanque 17, este es el tanque 16, este es el tanque 15, almacena tanto, almacena tanto, ¿no? Realmente ir avanzando en ese sentido conforme nosotros lo vamos haciendo. Y si cambiamos las propiedades, pues automáticamente cambiarán las etiquetas también, como justamente acaba de suceder, ¿no? Que pueden ver que no solo cambia la etiqueta, sino también la regla de visualización y en las tablas que nosotros hemos vinculado a ese elemento, también cambia lo que almacena, por ejemplo, aquel tanque. Entonces, podemos ver aquí que nos ahorra muchísimo trabajo ya, aunque solo sea, como les comentaba al principio, una herramienta CAD, ya tener estos flujos de trabajo que son un poco parecidos a la parte de BIM y que apoyan en sí al BIM que ofrecen otras herramientas, ¿no? Como una herramienta integradora, digamos, una herramienta que nos permite unificar disciplinas, una herramienta que nos permite eh, generar estas listas, por ejemplo, como las que estamos viendo en pantalla, no solo de cantidades, sino también de informes, de planos, etcétera, además de obviamente generar las visualizaciones y todo lo demás. Sin embargo, aún hay algunas otras eh, características de lo que MicroStation ofrece para proyectistas BIM y sobre todo en este caso, pues es para los proyectistas que hacen modelado paramétrico, ¿vale? El modelado paramétrico es un modelado que está restringido, ¿no? Entonces, pues un ejemplo muy breve, por ejemplo, cómo creamos un cuadrado, pues un cuadrado tiene dos lados paralelos y tiene dos lados paralelos, tiene cuatro ángulos rectos, por ejemplo, y las dimensiones de los cuatro lados pues son iguales. Entonces, todos estos que estoy comentando son los parámetros que se usan para crear un cuadrado. Dentro de MicroStation lo que yo puedo hacer es parametrizar esas relaciones e incluso más complejas para ser capaz de capturar el relacionamiento entre distintos modelos. Entonces, por ejemplo, aquí, en este caso, que es lo que estamos viendo, una viga Y, pues podemos relacionarlo de tal manera que si el peralte supera de cierto punto, pues aumente el espesor, por ejemplo, del patín y del alma, del patín y del alma, subsecuentemente conforme vaya aumentando el peralte. De tal manera que nosotros podemos definir una serie de parámetros. Si, por ejemplo, somos un acerero, de tal manera que podamos ya tener ciertos estándares de vigas o de traves, que es lo que estamos utilizando.
Entonces, con estas relaciones, lo que podemos hacer es mantenerlas independientemente de cómo vayamos nosotros moviendo o creando o dimensionando el elemento. Por ejemplo, en el caso aquí de la colocación de esta varilla de tensión, pues podemos definir que siempre esté alejada cierta distancia de la parte del alma, de tal manera que, e incluso aunque nosotros aperaltemos mucho más, en este caso esta viga de puente, pues se siga manteniendo la misma relación para cubrir los parámetros mínimos de resistencia que requiere esta varilla. Entonces es aquí donde entra toda la parte del modelado paramétrico para crear todas estas series de bibliotecas estándares, como les comentaba. Aquí, por ejemplo, es muy parecido a esto, pues este lado, por ejemplo, que vemos aquí arriba es paralelo a este lado, y lo que podemos hacer, por ejemplo, es revolucionarlo de tal manera que esas relaciones que nosotros creamos dentro de este modelo, pues se siguen manteniendo en su parte en 3D. Entonces, mientras nosotros creamos el parámetro y todo el relacionamiento en 3D, a la hora de crear un modelo 3D, se siguen manteniendo esos mismos parámetros, ¿vale? Entonces aquí pues un poquito más de lo que es el modelado paramétrico. Aquí una persona va definiendo toda la parametrización. Puedes definir que sea automático, puedes definir que sea de acuerdo como tú lo quieres. Y en función de esas distancias, por ejemplo, fijas que nosotros vamos seleccionando, que queremos que sean forzosamente las que están mostrándose en pantalla, pues vamos definiendo el relacionamiento entre todos estos elementos. Mantén fijo este ángulo, mantén paralelos estos dos lados, etcétera, etcétera, etcétera. Y a la hora de crear este componente en 3D, lo que podemos hacer es mantener ese relacionamiento, definir relaciones entre ellos matemáticas, de tal manera que el peralte modifique las otras relaciones, de tal manera que vayan creándose elementos estándar o elementos patrón conforme nosotros vamos haciendo las modificaciones. Y aunque pueda parecer sencillo, por ejemplo, lo que nosotros estamos mostrando en pantalla, podemos aumentar sobre ello de tal manera que vayamos creando incluso elementos más complejos, ¿no? Como estos tanques de almacenamiento de gas. Y una vez que hemos pues definido las relaciones entre las dimensiones de uno y de otro, podemos crear estos elementos estándar. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver large capacity, small capacity, capacidad mayor y capacidad grande. Y en función de eso, pues podemos nosotros definir cómo estamos modificando este elemento a través de uno solo. Entonces podemos poner otro elemento y tener dentro del mismo modelado de uno todas las variaciones que se pueden presentar. Y como pueden ver, pues a la hora de hacer el corte, pues no es que solo sean hacer más grande el cilindro, ¿no? Sino que tienen un cierto número de elementos internos, de placas, etcétera, que son, como les comentaba al principio, pues cuantificables. De tal manera que podemos tener el volumen exacto de acero que se va a ocupar en el tanque de pequeña capacidad y en el tanque de larga capacidad. Entonces es un ejemplo sencillo, pero que puede dar una idea de las otras aplicaciones que se pueden obtener con MicroStation. Por ejemplo, se pueden crear estribos para puentes también, de tal manera que estén parametrizados a ciertas dimensiones, con sus aleros y todo lo demás, y ajustarlo a los parámetros del departamento de transporte con el que nosotros estemos trabajando. Lo mismo, por ejemplo, para columnas o para cabezales, etcétera. Todo eso nosotros lo podemos definir de una manera parametrizada, de tal manera que podemos tener como lo que vemos justo en pantalla, una biblioteca de elementos de las cuales nosotros podamos tomar los que necesitamos, seleccionar una de las variaciones dentro de esos elementos y ir vistiendo nuestro modelado conforme lo vayamos necesitando. La ventaja de que este tipo de modelado esté incluido dentro de MicroStation es que al ser MicroStation la plataforma interoperable para toda la parte de las capacidades de BIM, pues nos permite, en este caso, generar nuestro modelado en un entorno mucho más familiar a como están otras herramientas, por ejemplo, como puede ser el caso de Revit, que ofrece dificultades para el modelado de familias. Y hay que tener, pues, a lo que me refiero es que dominar AutoCAD, por ejemplo, el modelado AutoCAD no implica dominar el modelado de Revit. Sin embargo, en un ecosistema de Bentley, lo equivalente, si es cierto, dominar el modelado de MicroStation implica dominar el modelado de Open Buildings y de Open Roads y de OpenSite y de otras herramientas Open que nosotros les llamamos como tal. Dentro del modelado o de las capacidades que ofrece MicroStation, pues está modelar
dentro del contexto real, como lo estamos viendo nosotros actualmente en pantalla. Podemos manejar nubes de puntos, podemos manejar mallas de realidad de una manera mucho más sencilla. Todo esto, como por ejemplo lo estamos viendo en pantalla, es fácilmente hecho solamente con MicroStation, sin necesidad de contar con herramientas poderosas. Yo los invito a que vean, por ejemplo, en YouTube tenemos una serie de webinars en la que precisamente se maneja una malla de realidad como esta, y se comparten incluso las especificaciones del hardware. Sé que estamos muy acostumbrados por otras marcas, otros fabricantes a tener siempre la última tarjeta gráfica, el último modelo de procesador, mayores capacidades por núcleo, etcétera, 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 ¿vale? Pero pues definitivamente es importante y creo que por eso también eh, mm, agradezco a PCCat por darme este espacio, pues compartirles que hay otras opciones para ustedes, ¿no? Que no tienen que estar estrictamente limitados a una sola herramienta solo porque todo el mundo trabaja con aquella herramienta, ¿no? Hay muchas capacidades de lo que podemos hacer. Además de esto, pues el MicroStation ofrece una capacidad altísima de personalización, de tal manera que podemos definir flujos de trabajo personalizados de acuerdo a lo que nosotros queremos mostrar. Podemos conectarnos directamente con herramientas de colaboración como ProjectWise para colaborar con otras personas que no estén con nosotros físicamente en el mismo lugar. Esto es muy importante, sobre todo pues en la era digital como tal dentro de este webinar, pues actualmente estamos haciendo muchos entrenamientos en español, pero obviamente hay muchos más en inglés, pero sin embargo sí estamos cubriendo estas capacidades de entrenamiento de lo que necesitamos. Hay mucho entrenamiento en línea, el material de que le estoy hablando, por ejemplo, constantemente todo está en YouTube y eso nos permite pues acelerar nuestro aprendizaje en MicroStation. Incluso en alguno de estos, por ejemplo, materiales educativos se menciona que si ustedes, por ejemplo, están más acostumbrados a usar la barra de herramientas de AutoCAD, pues también pueden hacerlo dentro de MicroStation utilizando los mismos comandos, ¿no? Por ejemplo, L de línea, C de círculo, etcétera, etcétera. Pueden verlo por ahí, hay un webinar para que ustedes faciliten más la adopción, sobre todo si vienen de la herramienta CAD más utilizada en el mercado, que es AutoCAD. Y aquí, pues también, esta es la parte que les comentaba acerca de cómo ProjectWise, que es otra herramienta que ayuda, esta sí, ya es una herramienta que apoya formalmente a la generación de un flujo de trabajo BIM, pues se apoya en MicroStation, como comentaba al principio, para la creación de este ambiente común de modelado. Entonces, mediante ya el uso de ProjectWise, lo que podemos tener es pues acceso a la última versión, por ejemplo, de tal manera que no estemos siempre preguntándonos, oye, este es el último, no, este no es, este ya fue revisado, estás usando el que no ha sido aprobado, aquí la ubicación del proyecto se cambió 5 metros a la izquierda, problemas que son muy comunes y que creo que todos nos podemos familiarizar con ellos, pero que pues son fácilmente evitables, sea todo dicho, ¿vale? Actualmente ya no, ya no tendríamos por qué estar sufriendo de esto o de colocar en nuestros archivos, por ejemplo, el prefijo o el sufijo de la fecha para saber cuál es el último, o peor aún en algunos casos, ¿no? Algunos proyectistas que todavía pues ponen último, por ejemplo, en su archivo para identificarlo. Y aquí pues estas pestañas contextuales, por ejemplo, creo que ya las han visto, por ejemplo, incluso de herramientas como Word, como Excel o todas las herramientas de Office, ya en sí. Pues en la que cambia conforme a lo que nosotros tengamos en sí seleccionado en pantalla. También podemos tener flujos de trabajo especializados para cada tarea, como es un flujo de trabajo, por ejemplo, para dibujo, un flujo de trabajo, por ejemplo, para modelado también, un flujo de trabajo para visualización, de tal manera que podamos entender, pues, comportarnos, no comportarnos, ¿no? Sino tener una experiencia de trabajo mucho más optimizada de tal manera que podamos estar trabajando en lo que realmente estamos haciendo en ese momento. Por ejemplo, si yo estoy modelado ahorita un elemento que es muy complejo, ¿qué uso tiene para mí, por ejemplo, tener a la vista las herramientas de visualización? Entonces, sí es cierto que toma un poco de tiempo acostumbrarse a este flujo de trabajo de pestañas, pero también MicroStation ofrece una eh, ventaja añadida. Y déjenme regresarme aquí un poco.
Y es que, por ejemplo, estas pestañas o estas cuadros, botones que estamos viendo en pantalla, pues se pueden modificar. Por ejemplo, si yo uso mucho, por ejemplo, todos los comandos de las capas, de los tipos de líneas y todo eso, esta parte de drawing, puedo anclarla a todas las pestañas de tal manera que si yo, por ejemplo, estoy viendo view o annotate o attach o analyze, etcétera, siempre vea toda esta parte de capas. Un paso más allá, incluso, adaptarlo a todos los flujos de trabajo. Por ejemplo, aquí vemos visualización, dibujo, modelado, etcétera. Entonces, puedo hacer, por ejemplo, que esta parte pues aparezca en absolutamente todos los flujos de trabajo. Y a la vez, supongamos que yo pues tengo un flujo de trabajo muy particular, ¿vale? Y no uso absolutamente nada de lo que se está utilizando en las pestañas más a menudo. Entonces puedo crear yo también mi propio cuadro de diálogo y anexarlo también a todos los flujos de trabajo y a todas las pestañas, de tal manera que siempre tenga yo hasta arriba a la izquierda las herramientas con las que yo generalmente más trabajo o que son más comunes para mí. Entonces, eso ayuda muchísimo a la parte de la adopción y el conocimiento de MicroStation, ¿vale? Hay muchas ventajas de lo que es, pues, eh, ya un poco para concluir, pues, personalización, por ejemplo, son temas que tocamos en varios webinars. eh, Trabajo de archivos grandes con una mayor optimización, mayor estabilidad, por ejemplo, geolocalización, por ejemplo, que eso es algo que no he mencionado aquí, pero también permite la capacidad de geolocalizar y de generar dentro del contexto real, ay, perdón, lo que nosotros estamos viendo y trabajando de MicroStation en este proyecto, de tal manera que podamos entender las condiciones. Por ejemplo, si estamos trabajando en un proyecto de un centro comercial, entender cuáles van a ser nuestro público cautivo, por ejemplo, de dónde van a venir las líneas de transporte hacia él, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta demanda de lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, las vamos tocando punto a punto en otros webinars que están disponibles en la red. Estén en contacto con la gente de PCCAT para todas las dudas que ustedes tengan o si quieren tener acceso a estos últimos webinars o a estos últimos flujos de trabajo que nosotros estamos realizando para entrenamiento. Entonces, cualquier duda o cualquier contacto que tengan, pues pueden contactar directamente a la gente de PCCAT, quien los va a redirigir conmigo si es el caso de que la duda requiera pues mayor asistencia técnica y vamos trabajando para encontrar un flujo de trabajo que se ajuste a lo que ustedes realmente necesitan, porque si bien MicroStation pues es una herramienta que es sumamente capaz, probablemente pues no sea adecuado a lo que ustedes requieren, ¿vale? En términos de, no sé, porque son tareas muy sencillas, tal vez que realizan, por ejemplo, pero pues sí se pueden todos beneficiar ciertamente de tener un flujo de trabajo. Pues nada, pues este es el final de mi presentación. Pues no sé si hay alguna pregunta, si tengan alguna duda, no sé si pueden abrir sus micrófonos o quieren hacer alguna pregunta o también pueden escribirla en el chat para que yo la pueda ver. A ver, yo creo que no hay ninguna pregunta, ¿cierto? No, no tenemos ninguna pregunta. Igualmente, como tú mencionaste, cualquier consulta que tengan, nosotros le vamos a mandar un correo con todos nuestros medios de contacto para que cualquier cosa nos escriban por ahí y con mucho gusto los vamos a estar atendiendo. De acuerdo, pues muchas gracias. Solo quiero agradecer a PCCAT por haberme dado el espacio para presentarles y hablarles un poquito acerca de MicroStation. Y yo sé que actualmente hay alguna campaña por parte de PCCAT y pues yo creo que es conveniente para quien quiera conocer más acerca de MicroStation acercarse a ellos porque pues está muy atractiva, entiendo, ¿no es así? Ok. Pues nada, muchas gracias por el espacio, Javier, y toda la gente de PCCAT. Si tienen de todos modos cualquier duda, por favor que se pongan en contacto con ustedes y ya ustedes se ponen en contacto conmigo. Creo que sería el flujo, ¿no?